Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender cuál es el propósito por el cual Dios nos ha permitido todavía un espacio de tiempo en este planeta Tierra, ya que la única oportunidad que tenemos estando en estos cuerpos es estar conscientes de cuál es el propósito de nuestra existencia, cuál es el propósito por el cual estamos aquí, el ser humano común y corriente, el ser humano sin alma. Él tiene ya bien definidos sus propósitos y es vivir el tiempo de vida en este planeta Tierra al máximo, porque ellos no tienen alma y como no tienen alma no pueden ver y no se les es permitido ver lo que los otros seres humanos que tienen alma ven, porque el ser humano consciente de su alma puede ver a Dios, puede ver la eternidad, puede ver los misterios que Dios ha venido guardando para cada etapa, para cada edad, para cada dispensación, para cada tiempo, y el ser humano con su alma puede transportarse a la dimensión de Dios cuando Él así lo desee. No así el ser viviente que no conoce, ni siquiera tiene uso de razón de eso. Entonces ellos viven conforme a su tiempo de vida en estos cuerpos como cualquier ser viviente. Y por eso es que ellos viven en sus quehaceres formando sociedades, formando grupos religiosos, formando toda clase de espectáculos sociales. Y ese es su estilo de vida. Pero los hijos e hijas de Dios que conocen de Dios, que conocen el significado de la vida y que conocen que tienen alma, esos hombres y mujeres se interesan por los misterios que Dios guardó para sus escogidos. Y a través de ese conocimiento, a través de esos misterios que Dios guardó para cada uno de sus escogidos, es que los seres humanos comenzamos a tener uso de razón en el ambiente espiritual, comenzamos a ser conscientes de que somos hijos de Dios y comenzamos a estar conscientes de que nosotros venimos a este planeta Tierra con un propósito en específico y comenzamos a averiguar cuál es el tiempo en que estamos, cuál es la edad o dispensación en la que estamos viviendo y cuál es el propósito por el cual Dios nos ha permitido vivir en el tiempo en que estamos. Ha habido un tiempo muy maravilloso, año 2023, en donde Dios nos ha permitido poder ver tantas cosas maravillosas de su gracia, poder ver todo lo maravilloso que Él nos ha dado en estos últimos años, en pleno siglo XXI, año 2023. Hemos visto tantas manifestaciones del poder del Espíritu Santo y hemos estado conscientes de que somos hijos de Dios, que venimos de eternidad y vamos a eternidad. Y en ese proceso de ese estudio minucioso en cada uno de nosotros, hemos tenido diferentes conferencias en donde todas esas conferencias han sido dadas por el Espíritu Santo para el tiempo en que nos tocó vivir. Tales conferencias son conociendo el alma, conociendo a Dios, la manifestación de Dios en Jesucristo, un recorrido por las organizaciones religiosas, la manipulación consciente o inconsciente del ser humano. Dios no comparte su gloria con nadie. La fe, el diseño del divino arquitecto, conociendo a Dios de eternidad a eternidad, la gracia de Dios para la humanidad, los misterios de la Biblia, revelando a Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, la Biblia revelando a Jesucristo, la revelación de Dios para sus hijos, la liberación del alma por medio de la divinidad de Dios, la gracia del bendito Cordero de Dios, la santidad divina que cambiará el rumbo de la historia de la humanidad, la evangelización que cambiará a la humanidad,
la evangelización de los hijos de Dios, la maravillosa obra de la creación de Dios, la confianza en el Creador de todo, estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice, el trabajo misionero del creyente en Jesucristo, la seguridad del creyente en el Creador de todo, la seguridad del creyente en Dios, el mensaje del Evangelio eterno, nuestra confianza puesta en el dador de la vida, los héroes de Dios, la misericordia de Dios para la humanidad, la ciencia del conocimiento de Dios, la meta divina de los jóvenes, la religión aprobada por Dios, el poder del dador de la vida, los espíritus de la quinta y sexta dimensión, el conocimiento de los espíritus, preguntas y respuestas, el manual de Dios, la reina misteriosa del cielo, la simiente de la serpiente, espíritus seductores y la palabra de Dios, la personalidad del hombre y los genes de Dios, nuestro libre albedrío y la predestinación, consejo a los jóvenes y la gracia de Jesucristo, el reino milenial y la condenación del diablo, la divinidad de Jesucristo, la inmortalidad de Dios, la grandeza de Dios, el origen de todo, el poder de la palabra, el amor de Dios, poniendo al diablo al descubierto, el verdadero testimonio de los hijos de Dios, la religión universal y el fundamento espiritual, los seres humanos conscientes de Dios, las bases de la voz del ángel mensajero, los frutos del creador de todo, el fin de los tiempos para la humanidad, la adoración al único y soberano Dios, preguntas y respuestas, los misioneros del Evangelio eterno, la unidad del cuerpo de Cristo, la trayectoria del ministerio de Elías, los misterios de la Biblia y la destrucción de Babilonia, el poder de los genes de Dios, el poder de la oración, la perversión de Luzbel y los predestinados de Dios, la obra del Espíritu Santo, el eterno presente de Dios, tomando control de los espíritus, siguiendo al Creador de todo, el misterio de Jesucristo crucificado, la adoración al dador de la Biblia, al dador de la vida, el misterio de la primera y segunda venida de Cristo, conociendo la manifestación de los tiempos, la paz y fortaleza de Dios, el conocimiento del Evangelio, la iglesia del Dios viviente, nuestro camino al crecimiento espiritual, la omnipresencia de Dios, los hijos de Dios agradecidos al dador de la vida, el mundo de los espíritus y las dimensiones, estar siempre en la paz de Jesucristo, la fe del Evangelio eterno, conociendo la manifestación de los tiempos, los misterios de la Biblia y la destrucción de Babilonia la Grande, el fin de los tiempos para la humanidad, la misericordia de Dios en Jesucristo, la grandeza de Dios, las señales y maravillas del Evangelio, las señales y maravillas del Evangelio eterno, los ángeles que trabajan para Dios, los seguidores en el único y soberano Dios, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, los verdaderos adoradores en Jesucristo, la palabra de Dios y el conocimiento de los espíritus, la resurrección de Jesucristo y el título de propiedad, el eterno Dios y sus profetas, la perseverancia y el evangelio eterno, la fe en Jesucristo, el libro misterioso y la soberanía de Dios, los sellados por Dios y el Espíritu Santo,
el propósito de la vida y la fe en Dios, las cosas ocultas de Dios y los misterios, en busca del soberano Dios, la gracia y misericordia de Jesucristo. Todos y cada uno de esos temas han sido dados por el Espíritu Santo para el tiempo en que nos ha tocado vivir, y sabiendo y reconociendo que Dios en cada tiempo, en cada edad y en cada dispensación tuvo un mensaje y tuvo un grupo de creyentes que descubrieron el significado de la vida, que descubrieron el propósito por el cual Dios les permitió vivir en ese tiempo. ¿Y cuál es el propósito de los hijos e hijas de Dios de vivir en el tiempo que les ha correspondido vivir? Es para darse cuenta de que son seres vivientes que vienen en cuerpo, espíritu y alma, y que en ese cuerpo y en ese espíritu, a través del proceso de la vida, nacen, crecen, se reproducen y luego tienen que partir de este planeta Tierra, pero con el alma ese ser viviente se da cuenta que regresa de donde vino, que era de la eternidad, y va para la eternidad. Como hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida, creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, sabemos que tenemos un propósito, tenemos una meta, tenemos el significado de la vida, y es de dar a conocer el tiempo en que estamos viviendo, de dar a conocer los misterios de la Biblia, de dar a conocer lo que Dios está llevando a cabo por medio de sus hijos. ¿Y qué es lo que Dios está llevando a cabo por medio de sus hijos? Nosotros somos la palabra de Dios. Nosotros somos los misterios que Dios guardó para el tiempo en que nos tocó a nosotros vivir. Es decir, nosotros somos los instrumentos de Dios para que la humanidad conozca y reconozca el tiempo en que está viviendo, para que conozca la soberanía de Dios, para que conozca que en pleno siglo XXI, año 2023, la gracia del dador de la vida ha sido, es y será que en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, esté la paz, la tranquilidad, la seguridad y la certeza de que somos obra maravillosa de la creación de Dios. Y ese es el significado por el cual nosotros estamos en este planeta Tierra. No venimos como los demás seres vivientes, venimos para hacer la obra maravillosa que Dios nos ha encomendado que hagamos, y es hablar de todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, de todo lo que Él por su Espíritu Santo nos revela a cada uno de nosotros. Él escondió misterios, y esos misterios que Dios guardó para sus escogidos los fue dando a conocer en cada tiempo, en cada edad. Dios le reveló los misterios que Él tenía a Adán y a Eva. Le reveló los misterios que Él tenía a Abraham, a Isaac, a Jacobo, a los profetas del Antiguo Testamento, a todos y cada uno de los hombres y mujeres de la antigüedad. Les fue revelando los secretos que Él tenía para cada uno de ellos, para que en su tiempo, en el tiempo en que ellos les tocó vivir, hablaran de lo que Dios les estaba revelando en su ser, en su alma. Y es allí donde nosotros vemos todo el significado de la vida. Es allí donde nosotros vemos la historia de la trayectoria de la gracia de Dios en este planeta Tierra, hasta llegar al tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, donde Dios reveló el más grande misterio a una mujer llamada María, el misterio de que a través de ella nacería el unigénito Hijo de Dios, el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Y luego ese gran misterio fue revelado y fue traído por todos sus apóstoles y por todos los hombres y mujeres que fueron testigos fieles del cumplimiento de ese misterio del nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego todos esos misterios que Dios tuvo
en cada tiempo, en cada edad, por medio de sus apóstoles, por medio de los profetas, por medio de las edades de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, fueron revelados en cada uno de sus mensajeros y en el grupo de creyentes que estuvieron con ese mensajero. Y es así como ellos, todos y cada uno de ellos, hicieron el trabajo que el Espíritu Santo les estaba encomendando a cada uno de ellos, como individuos, como grupos de su edad y como seguidores del mensajero de ese tiempo. Y no así es lo mismo ahora. Es el Dios de ayer, el Dios de ahora, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el que no tiene principio ni fin, el único y soberano Dios, nos está revelando los misterios que Él guardó para cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son los misterios que Él guardó para cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros que tenemos alma, que descubrimos que tenemos alma, cada uno de nosotros sabemos lo que Él nos está revelando en nuestro ser. Y cuando Él nos comienza a revelar sus misterios, entonces nosotros comenzamos a ver con los ojos del alma, comenzamos a oír con los oídos del alma y comenzamos a tener esa perfecta comunión con el dador de la vida. Comenzamos a tener contacto con el ángel que Dios puso en cada uno de nosotros, ese ángel que nos cuida, que nos protege, que libera todas nuestras luchas, todas nuestras batallas. Es el que lucha, es el que está en plena línea de batalla en el campo espiritual, protegiendo a cada hijo e hija de Dios. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un ángel que acampa alrededor de cada uno de nosotros y nos defiende. Eso es lo que dice la bendita palabra. Y cuando nosotros estamos conscientes de lo que somos, cuando nosotros estamos conscientes de que el dador de la vida nos está revelando los misterios que Él tenía diseñados para nosotros en este tiempo, en el tiempo en donde nosotros vemos la inmensidad de tecnología, en donde vemos todo ese sistema y compendio y organizaciones religiosas que han llegado al máximo poder del conocimiento de las ciencias ocultas. A través de todo eso ellos han acaparado y conquistado al mundo, pero el dador de la vida que nos revela los misterios que Él guardó para cada uno de nosotros también nos da el dador de la vida, la ciencia del conocimiento de Dios. Y a través de la ciencia del conocimiento de Dios, nosotros peleamos y ganamos juntos con el ángel que Dios puso en cada uno de nosotros todas esas batallas. Ese ángel que cuando nosotros vamos a descansar, Él nos cuida. Ese ángel que todo tiempo y a toda hora está con cada uno de nosotros es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el ángel de Dios que tiene cada uno de sus hijos, esos hijos de Dios que están conscientes de que son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios? Primeramente en nuestro estado consciente, sabemos y reconocemos que para la humanidad vemos a Dios a través de Jesucristo, el dador de la vida, porque Él es la representación de Dios en la tierra y Él es el que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Pero Dios en su infinita misericordia nos puso un Dios a cada uno de nosotros. Y ese Dios es el ángel que cada uno de nosotros tenemos. Ese ángel que Dios no lo puso a cada uno de nosotros desde que nacemos en esta tierra hasta que nos vamos. Es la misión de ese ángel cuidarnos. Y cuando nosotros estamos conscientes de eso, cuando nosotros sabemos y reconocemos que es así, entonces se cumple también lo que dice el gran salmista. Y lo decimos nosotros también, en paz me acostaré y en paz me levantaré.
porque hemos entendido y comprendido que ese Dios que mora dentro de cada uno de nosotros es el ángel que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para cuidarnos. El tema que estamos estudiando en esta mañana es los misterios que Dios guardó para sus escogidos. Dice en el libro de Job, en el capítulo 12, verso 2 al 25. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién hará que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde con todo. El justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente, y él habitó de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entonces a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojado a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender los misterios que Dios guardó para sus escogidos. ¿Cuáles son los misterios que Dios guardó para sus escogidos en el tiempo en que estamos viviendo en pleno siglo XXI, año 2023? Poder entender y comprender que el único y gran soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, puso un ángel en cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos ver a Dios? A través del ángel que nosotros tenemos, ese ángel que hace contacto con nuestra alma, ese ángel que está atento a lo que el Espíritu Santo está revelando dentro de cada uno de nosotros, es decir, cada ser humano que conoce y reconoce que tiene cuerpo, que tiene espíritu, que tiene alma, reconoce también al Dios que mora dentro de él,
que es un ángel, ese ángel de Dios. Es así como cada hijo e hija de Dios conoce los misterios que Dios guardó para sí. Esos misterios que nos dan el entendimiento, que nos dan la fe, que nos dan la revelación, que nos dan la certeza de saber quiénes somos, por qué estamos en este planeta Tierra y cuál es nuestra misión en este planeta Tierra. Somos hijos e hijas de Dios que estamos siendo cuidados, estamos siendo identificados y estamos siendo protegidos por ese único y soberano Dios que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tenemos un ángel en representación de Dios y es a través de ese ángel que Dios ha puesto en cada uno de nosotros que llegamos a la presencia de Dios. En su bendita palabra, Él dijo a través de sus profetas, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo de Dios le dio a conocer, es decir, en nuestro amado Señor Jesucristo, la humanidad puede tener la imagen y semejanza de Dios, pero a cada individuo, a cada hijo, Dios guardó los misterios para sus hijos y esos misterios que vienen a través de ese ángel, esos misterios que vienen a través del Espíritu Santo para hacer contacto con nuestra alma, nos revela los misterios que Dios guardó para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros descubrimos ese misterio, cuando nosotros descubrimos el misterio del ángel que mora dentro de cada uno de nosotros, ese ángel que es como Dios porque es tridimensional, es toda la imagen y semejanza de Dios porque Él pelea todas nuestras batallas. Él pelea las batallas de las huestes celestiales en donde son miles de millones de espíritus de la quinta dimensión queriendo destruir a cada hijo e hija de Dios que tiene en el tiempo que Dios escogió para sus hijos, es decir, Dios nos trajo a este planeta Tierra para un propósito en específico y en ese propósito en específico tenemos que descubrir nosotros con nuestro libre albedrío cuál es la misión por la cual Dios nos ha permitido estar aquí y nos damos cuenta que todo el sistema está dañado y perjudicado. Todo el sistema está compuesto por espíritus de la quinta dimensión. Los sistemas políticos, los sistemas religiosos, los sistemas eclesiásticos, las sociedades están siendo manipuladas y controladas por espíritus de la quinta dimensión y estamos dándonos cuenta como hijos e hijas de Dios que esos sistemas tienen algo en común y es que todos y cada uno de ellos están alejando al ser humano, a la conciencia del ser humano, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de que el ser humano tenga la confianza, tenga la seguridad, tenga la certeza del unigénito Hijo de Dios. Y nos damos cuenta que todos esos sistemas, su misión es apartar al ser humano de esa fe, de esa confianza, de esa seguridad. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Como hijos e hijas de Dios nos damos cuenta que nuestra misión es restaurar el nombre del Señor Jesucristo, defender el nombre del Señor Jesucristo, hablar de que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el ser humano pueda ser salvo, sino que es a través del unigénito Hijo de Dios, a través de la gracia del Señor Jesucristo, a través de la deidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que entender y comprender. Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, en su Espíritu Santo nos ha dado esa fe, nos ha dado esa revelación y nos está demostrando el misterio que Él tenía para cada uno de nosotros, el misterio de la vida, el misterio de la divinidad, el misterio de conocer el tiempo en que estamos viviendo, porque cuando nosotros tenemos acto de conciencia nos damos cuenta que no vivimos en el tiempo de Noé, en el tiempo de los
patriarcas, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés. No vivimos en el tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo. No vivimos en el tiempo de las 7 edades de la iglesia. No vivimos en el tiempo de la Inquisición. No vivimos en el tiempo de las cruzadas. No vivimos en ninguno de esos tiempos. Vivimos en el tiempo del cumplimiento de las escrituras apocalípticas, en donde todo el misterio de la divinidad, todo el misterio de la deidad, todo el misterio de lo que Dios había escondido para el tiempo en que nosotros íbamos a venir a este planeta Tierra, Él lo tenía para cada uno de nosotros. Y en ese misterio que Dios guardó nos damos cuenta que como hijos e hijas de Dios tenemos la más grande oportunidad, la oportunidad de hablar del creador de los cielos y de la tierra, la oportunidad de hablar del dador de la vida, la oportunidad de hablar de nuestro amado Señor Jesucristo, la oportunidad de hablar de los sellos, de las trompetas, de las plagas, hablar de todos los acontecimientos que fueron ocultos para los sabios y entendidos, hablar del misterio del séptimo sello, hablar del misterio del recorrido del ministerio de Moisés y de Elías, hablar de la trayectoria de todo lo que Dios hizo desde el principio de la humanidad hasta el tiempo en que estamos viviendo, hablar de los juicios y de las plagas, hablar de la destrucción de Babilonia la Grande, hablar del misterio de ese ángel fuerte que desciende del cielo, hablar del ángel del Señor Jesucristo, hablar de todos esos acontecimientos que Dios ocultó de los sabios y entendidos, pero en su misericordia está revelando esos misterios a cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo revela? A través del ángel que cada uno de nosotros tenemos. Si tan solo nosotros nos tomáramos el tiempo para poder hablar con ese ángel, para poderlo ver, para poder ser testigos de que querramos o no querramos, entender o no entender, Él está ahí porque la gracia de Dios la puso para cuidarnos a nosotros. Es el mejor guardaespaldas que Dios le puso a sus hijos en este planeta Tierra. Es decir, es un ángel que pelea las batallas, no solo visibles e invisibles. Esa es la gracia de Dios y por eso es que cada uno de nosotros deberíamos de estar eternamente agradecidos con el dador de la vida, porque no habría ni alcanzaría una eternidad para poderle pagar al dador de la vida lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. No solo nos dio la vida, sino nos dio el mejor guardaespaldas que cualquier ser viviente pudiera haber tenido. Nos dio un ángel, ese ángel que es la representación de Dios, ese ángel que hace lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Es ese ángel haciendo la misión de Dios, cuidando a cada hijo de Dios. Querramos verlo o no querramos verlo, querramos entenderlo o no querramos entenderlo. Dios en su gracia, eso es Él, es la gracia de Dios. Él, seamos buenos o malos, seamos lo que seamos, Él desde el principio de la creación tuvo ese ángel diseñado y predestinado para cada uno de nosotros y por eso es que somos lo que somos los hijos de Dios cuidados por Dios, somos los hijos de Dios predestinados por Dios, somos los hijos de Dios que en su misericordia Él nos cuida a través del ángel que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Sigue diciendo ya en el libro del Salmo, en el Salmo 139, capítulo 139, verso 1 al 18. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti a la noche, resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Sí, los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Como hijos e hijas de Dios, conocedores de los misterios que Dios guardó para sus hijos, sabemos y reconocemos que el salmista está hablando del ángel que él tiene. Él pudo verlo, él pudo palparlo, él pudo disfrutar de la grandeza que el ángel de Jehová había puesto para que lo cuidara. Cuando nosotros podamos, a través del entendimiento de la gracia de Dios, descubrir sus maravillas, descubrir que nunca hemos estado solos ni nunca estaremos solos, porque conocemos los misterios que Él guardó para cada uno de nosotros. Conocemos su gracia, conocemos su misericordia, conocemos al dador de la vida, conocemos a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, como la imagen y semejanza de Dios. Conocemos su Espíritu Santo como el guía y protector de la humanidad, pero también como hijos e hijas de Dios conocemos los misterios que Dios guardó para sus escogidos, y en uno de esos misterios está que nosotros logremos entender y comprender que tenemos el ángel de Jehová, el ángel de Dios en cada uno de nosotros. Entonces caminemos seguros, hablemos seguros, no nos titubee nada de nosotros para decir lo que el Espíritu Santo nos está dando a cada uno de nosotros, porque no estamos solos. Él, a través de su Espíritu Santo, nos revela sus misterios. Él, a través de su Espíritu Santo, nos revela su palabra. Él, a través de su Espíritu Santo, nos da todo lo que necesitamos para que nosotros podamos hablarle a la humanidad el tiempo en que estamos viviendo, la edad en que estamos viviendo, la dispensación en que estamos viviendo, y qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Él en su Espíritu Santo nos está revelando eso. Entonces, sabiendo y reconociendo que en su Espíritu Santo Él nos revela la palabra, entonces también tenemos que saber y entender que no estamos solos,
que hay alguien peleando nuestras batallas, que hay alguien defendiéndonos las 24 horas del día, no solo de este mundo visible, sino que también del mundo invisible, porque son millones de ángeles de la quinta dimensión queriendo destruir nuestra alma, queriendo destruir nuestro espíritu y aún queriendo destruir nuestro cuerpo, pero ese ángel ha estado cuidándonos desde que nacimos hasta que nos vayamos de este planeta Tierra. Esa es la seguridad que cada uno de nosotros tenemos que tener, porque si no tenemos esa seguridad, que es la seguridad que Dios nos da, entonces algo anda mal en cada uno de nosotros y tenemos que empezar a chequear qué es lo que está pasando en cada uno de nosotros, porque si Dios nos está hablando a nuestro corazón, si Dios nos está revelando ese misterio, entonces no valdría la pena perder el tiempo en no creer semejante bendición que Dios nos está dando, porque hay algo que estaría mal en cada uno de nosotros. Tenemos que estudiarnos a nosotros mismos y saber que como hijos e hijas de Dios, que Él puso alma en cada uno de nosotros, que Él a través de su Espíritu Santo alimenta nuestra alma y que por sobre todo eso Él ha puesto un ángel cuidando el alma, cuidando su Espíritu Santo, cuidándonos a nosotros. Entonces caminemos a la segura, hablemos a la segura en todo tiempo y a toda hora. Sigue diciendo el libro de Isaías en el capítulo 40, verso 21 al 26. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca a cuenta sus ejércitos, a todo llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Cuando los hijos e hijas de Dios conozcamos el misterio que Dios guardó para cada uno de nosotros, porque nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, en su Espíritu Santo guardó los misterios para cada tiempo, para cada edad y para cada dispensación, para cada grupo, para cada mensajero y para cada individuo. Y en ese conocimiento de la ciencia de Dios, nosotros tenemos que entender y comprender qué es el significado de la vida, en qué tiempo estamos, cuál es la misión por la cual Dios nos ha encomendado estar aquí y ver y reconocer que estamos en cuerpo, espíritu y alma y que tenemos el Espíritu Santo alimentando nuestra alma y que tenemos al ángel de Jehová, que es un individuo como cada uno de nosotros, es un único ángel como cada uno de nosotros, es decir, es el complemento de cada uno de nosotros. Sin ese ángel no estamos completos y ese ángel sin
cada uno de nosotros no está completo, es decir, es único, único en mí y único en él. Es ese ángel el que es la representación de Dios a través de ese único ángel que Dios diseñó, creó y predestinó para cada uno de nosotros. Es que nosotros nos transportamos a la eternidad, es que nosotros estamos conscientes de la eternidad, es que nosotros estamos conscientes de la vida, es en ese ángel en que tenemos la paz y seguridad en este cuerpo, en este espíritu, en esta vida, en este tiempo. Es ese ángel el que nos está cuidando de todas las acechanzas del enemigo, de todos los ataques visibles e invisibles. Ese es uno de los grandes misterios que Dios guardó para cada uno de nosotros y tenemos que estar conscientes de eso. Vale la pena estar conscientes de eso. No vale la pena olvidarnos de eso, porque eso nos da la paz, nos da la seguridad, nos da la certeza de quiénes somos, cuál es nuestra función en este planeta Tierra, por qué es que estamos aquí, y sabiendo y reconociendo que Dios nos dio todas las herramientas necesarias, nos dio lo que nosotros necesitábamos. Si Dios hubiera creído que nosotros necesitábamos un imperio papal, nos lo hubiera dado. Si Dios hubiera creído que nosotros necesitábamos todos esos sectarismos religiosos evangélicos, nos lo hubiera dado, pero Él sabía lo que nosotros necesitábamos. Nosotros necesitábamos alma, nosotros necesitábamos de su Espíritu Santo y nosotros necesitábamos de un único y perfecto guardaespaldas que era un ángel, y Él nos dio eso, algo que estos bastardos no tienen. Por eso es que nosotros tenemos que caminar a la segura, sabiendo y reconociendo que tenemos alma, espíritu, cuerpo y un ángel que es la representación de Dios en cada uno de nosotros. Sigue diciendo el libro de Jeremías en el capítulo 17, versos 7 al 10. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en ese ángel que cada uno de nosotros tenemos, sabemos y reconocemos que estamos viviendo en el tiempo que todos los hombres y mujeres de la historia quisieron vivir. Todos los profetas de Dios, apóstoles, patriarcas, todos los poetas y todos los escritores de la historia desearon vivir en el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir. Nosotros tenemos la más grande oportunidad, tenemos el más grande privilegio, porque todo el misterio que Dios guardó para la más grande batalla jamás peleada, la guardó para el tiempo en que estamos viviendo. Y cada hijo e hija de Dios que comienza a conocer y reconocer el tiempo en que está viviendo, que comienza a entender y comprender que como hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida, creyentes en su Espíritu Santo, creyentes en que tenemos alma y creyentes en que tenemos un ángel único para cada uno de nosotros. Entonces nosotros como hijos e hijas de Dios nos damos a la tarea de hablar lo que el Espíritu Santo nos está poniendo en nuestro ser. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo está poniendo en cada uno de nosotros?
el misterio del séptimo sello, el misterio de las trompetas, el misterio de las plagas, el misterio del ministerio de Moisés y Elías, el ministerio del ángel fuerte que desciende del cielo, el misterio del ángel que recorre la tierra, el misterio del mensaje del evangelio eterno. Todos y cada uno de esos misterios siendo revelados por su Espíritu Santo a través del personaje que Dios ha puesto en el tiempo en que nos ha tocado vivir. Conocer y reconocer el tiempo en que estamos, conocer y reconocer quiénes somos, conocer y reconocer al dador de la vida, conocer y reconocer cuál es nuestra misión en este tiempo. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que entender y comprender. Ya dice en el libro de Daniel, en el capítulo 2, verso 20 al 22, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Eso es lo que dijo Daniel en el Antiguo Testamento, y nosotros como creyentes en el dador de la vida decimos que Él revela los misterios a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que era nuestro amado Señor Jesucristo, que era el arcángel Miguel que era la divinidad de Dios, ese Dios omnisciente, omnipresente, ese Dios creador de los cielos y de la tierra, pero en su Espíritu Santo Él mora en cada hijo e hija de Dios que tiene alma. Esa es la divinidad de Dios, esa es la omnisciencia de Dios, ese es el poder y la gracia de Dios en su Espíritu Santo, no morando a través de esos payasos religiosos que inventan a través de sus teologías, sistemas de creencias de cómo obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la divinidad de Dios, el Espíritu Santo es la deidad de Dios, el Espíritu Santo es Dios mismo hablándole a los que tienen alma, no a payasos religiosos. Es en el alma del ser humano, esa alma que no vive en una dimensión, porque es la divinidad de Dios. Nuestra alma es la representación de Dios dentro de cada uno de nosotros. Es decir, eso no tiene ni principio ni fin, eso no tiene razón de ser, porque eso es la eternidad de Dios en cada uno de nosotros, y por eso es que el Espíritu Santo habla al alma de cada ser humano, y cuando el ser humano reconoce que tiene alma, sabe la voz de Dios, oye la voz de Dios, y a través de su alma se identifica con lo que Dios está hablando, porque es la voz de Dios en el término de Dios, es la voz de Dios en la dimensión de Dios, no en sistemas creados e inventados por los hombres. Esa es la gran diferencia de los seres humanos que conocen y que saben que tienen alma. Esa es la gran diferencia de los hombres y mujeres que se identifican con el ángel que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Esa es la gran diferencia, y eso es lo que cada hijo e hija de Dios tiene, de conocer los misterios que Dios guardó para cada uno de nosotros. Por eso es que identificamos a Dios dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que vemos la unción del Espíritu Santo a través de nuestra alma. Por eso es que sabemos y reconocemos cómo Dios mora, cómo Dios obra, cómo Dios lleva su programa. No es como la ciencia de la religión dice, que inventan esos falsos espíritus
espíritus llamados Espíritu Santo que montan esos shows baratos de espiritillos inventados por ellos mismos. La grandeza del Espíritu Santo es la que creó los cielos y la tierra. La grandeza del Espíritu Santo es el que mantiene a las estrellas en su galaxia. El poder del Espíritu Santo es el que mantiene el universo en orden. El poder del Espíritu Santo es el que mantiene la naturaleza, el aire, el fuego, el agua. El poder del Espíritu Santo es la divinidad de Dios. Esa es la gran diferencia de lo que conocemos el misterio y los misterios que Dios guardó, no a través de esos conocimientos baratos de sistemas. Nosotros conocemos el verdadero poder del Espíritu Santo porque tenemos alma, y en ese conocimiento del alma podemos ver a nuestro ángel, y ese ángel es el que nos lleva a la presencia de Dios en todo tiempo y a toda hora, a través de esa ciencia del conocimiento de la gracia de Dios por medio de su ángel. Es que nosotros estamos seguros y conscientes de lo que somos. Ya dice en el libro de Mateo, en el capítulo 11, verso 25 al 30. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando ya nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, se dio a conocer a la humanidad a través de la obra maravillosa del bendito Cordero de Dios. La humanidad tiene la imagen y semejanza de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Y a través de esa gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, tenemos también el secreto de los misterios de la Biblia. Tenemos también el misterio del conocimiento del Espíritu Santo. Tenemos el secreto del misterio de nuestra alma. Tenemos el secreto del misterio y de los misterios que Dios guardó para sus escogidos en el tiempo en que nos ha tocado vivir, y por eso es que conocemos y reconocemos toda la gracia, la bondad, la misericordia, la divinidad, la deidad de Dios. Conocemos a Dios a través de nuestro ángel, conocemos a Dios a través de su Espíritu Santo, conocemos a Dios a través de nuestra alma. Ya dice siempre en el libro de Mateo, en el capítulo 13, verso 9 al 14. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Gracias al dador de la vida, gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, que nos escogió a cada uno de nosotros para poder entender y comprender el significado de la vida,
para poder entender y comprender quiénes somos, para poder entender y comprender el tiempo en que estamos viviendo, para poder entender y comprender las profecías apocalípticas, para poder entender y comprender el misterio de las plagas, el misterio de las trompetas, el misterio de los 7 ángeles mensajeros, el misterio del ángel fuerte que desciende del cielo, el misterio de la media hora de silencio, el misterio del ángel fuerte, el misterio del ángel que lleve el mensaje del evangelio eterno, el misterio de la divinidad de Dios, el misterio de la deidad de Dios, el misterio del ángel que acampa a cada uno de nosotros, ese gran misterio que ha sido y está siendo revelado para cada uno de sus escogidos, porque es un misterio en el cual Dios nos da la seguridad, la certeza, la confianza de lo que somos y para qué estamos aquí. Si tan solo nosotros llegamos a descubrir ese misterio, entonces nosotros podríamos hacer contacto con la divinidad, podríamos hacer contacto con la vida eterna, podríamos hacer contacto con la dimensión de Dios, podríamos estar en todo tiempo y a toda hora con el dador de la vida. Vale la pena esforzarnos un poquito más para darnos cuenta todo el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Vale la pena darnos cuenta porque Dios nos ha permitido estar en este tiempo. Vale la pena darnos cuenta cómo es que Dios está llevando su programa en este siglo XXI, año 2023. Este es un mensaje, el mensaje de la voz del ángel mensajero que hablará al corazón, al alma de los seres humanos. Este es el mensaje que hará que los seres humanos vean a Dios tal como cada hijo de Dios tiene que verlo. Este es el mensaje que abrirá las puertas del cielo. Este es el mensaje que dará la fe, la confianza, la revelación, la certeza de que como hijos e hijas de Dios venimos a este planeta Tierra para hacer contacto con la vida eterna, para regresar de donde venimos, que es a la eternidad. Ya dice en Primera de Corintios, en el capítulo 2, verso 1 al 10. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y el poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado más madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender el significado de la vida, el significado del ángel que acampa alrededor de cada uno de nosotros, el significado del misterio del poder del Espíritu Santo, el significado de lo que Dios puso en cada uno de nosotros, que es alma. Somos seres vivientes con alma, y cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios, teniendo todos esos misterios revelados, sabemos cuál es el significado por el cual Dios nos ha puesto en este planeta Tierra. Entonces, como hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida, tenemos que entender y comprender que como hijos e hijas de Dios, nuestra misión más importante debería de ser dar a conocer el misterio de la divinidad, el misterio de la deidad, el misterio del ángel fuerte, el misterio del ángel del pacto, el misterio de Moisés y Elías, el misterio del ángel que desciende del cielo, el misterio de las trompetas, el misterio de las plagas, el misterio de los truenos, el misterio de la media hora de silencio en el cielo, el misterio del séptimo sello. Todas y cada una de esas palabras que el dador de la vida ha puesto en su palabra, revelándonos todos esos misterios en nuestro corazón, debería de ser ya parte de nuestro ser, debería de ser ya parte de nuestras células y convertirnos en esos hombres y mujeres que demostraríamos o que demostraremos lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, la misericordia que Dios ha tenido en cada uno de nosotros. No solo nos dio los misterios que Él guardó para cada uno de nosotros, también nos dio un ángel para que cuide de esos misterios en cada uno de nosotros. Y ese ángel que cuida esos misterios que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, también ese ángel cuida de su Espíritu Santo, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, y ese mismo ángel cuida de nuestra alma. Eso es lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces vale la pena comenzar a trabajar día y noche en lo que nos compete hacer. ¿Qué es lo que nos compete hacer? Hablar del dador de la vida, hablar de nuestro amado Señor Jesucristo, hablar de su gracia. En 2 Corintios, en el capítulo 12, verso 1 al 10, dice el gran Pablo, oigan esto que nuestro amigo y hermano Pablo revela. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería de tal hombre me gloriaré. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si nosotros tan solo nos diéramos cuenta cuántas veces el Espíritu de Dios, cuántas veces el ángel que mora en cada uno de nosotros nos ha cuidado de la muerte segura que el diablo quiere en cada uno de nosotros, porque el diablo no solo quiere destruir este cuerpo, hará hasta lo imposible por destruir nuestro espíritu y nuestra alma. Y si tan solo nos diéramos cuenta que estamos vivos, es porque ese espíritu, ese ángel que Dios ha puesto, pelea todas nuestras batallas, pelea todas nuestras guerras. Él nos ha cuidado hasta el día de ahora. Entonces nosotros, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en los misterios que Dios guardó para cada uno de nosotros, empecemos a descubrir el misterio de la divinidad, el misterio de la deidad, el misterio del ángel del pacto, el misterio del único y soberano Dios, el misterio del ángel fuerte que desciende del cielo, el misterio del gran, único y soberano Dios que ha estado, está y estará para todos los hijos e hijas de Dios, los hijos e hijas de Dios que conocemos de Dios, los hijos e hijas de Dios que sabemos que tenemos alma, los hijos e hijas de Dios que hacemos contacto con nuestro espíritu, con ese espíritu que hace contacto con el Espíritu Santo, los hijos e hijas de Dios que vemos a ese ángel que Dios ha puesto. Podemos también abrir los ojos como Pablo los abrió, esos ojos espirituales en donde Él da ese testimonio a la iglesia, en donde Él habla que fue transportado al paraíso, que fue transportado al cielo, que fue transportado a las dimensiones donde Dios mora. ¿Cuántas veces el ángel de Jehová, el ángel que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, nos ha transportado o nos ha querido transportar, y nosotros por nuestro consciente, por nuestros pensamientos, por nuestras emociones o por nuestro negativismo no le hemos permitido que nos lleve a esos lugares celestiales? Pero cuando nosotros como creyentes en el dador de la vida nos damos cuenta que ese ángel está dentro de cada uno de nosotros, entonces nosotros disfrutamos del viaje, nosotros permitimos que Él nos lleve a esas dimensiones, y nosotros, como dijo Pablo, puede ser que en el cuerpo consciente o en el espíritu, no lo sé, pero lo que sí sabía Pablo es que el ángel lo había llevado a las dimensiones de Dios. ¿Cuántas veces ese ángel nos ha querido llevar a cada uno de nosotros a esas dimensiones, para que así nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma estén conscientes de lo que somos, estemos conscientes de que no estamos por pura casualidad, de que no estamos oyendo fábulas, de que no estamos oyendo cuentos de hadas, sino que estamos oyendo, así dice el Señor, que ese mensaje del evangelio eterno es, así dice el Señor, que esa revelación que se está oyendo, que se está revelando en todo nuestro ser, es, así dice el Señor. ¿Cuántas veces el ángel ha estado y está y estará en cada uno de nosotros, luchando todas esas batallas? Hagamos contacto con ese ángel. Permitámonos a nosotros mismos cruzar la barrera del tiempo. Permitámonos a nosotros mismos que ese ángel no solo pelee las batallas, sino que también nos lleve donde nos quiera Él llevar. Y saben que es lo bueno, que Él nos llevará a la dimensión de Dios, nos llevará donde Dios mora, nos llevará a ver la grandeza de Dios y nos traerá
al lugar donde nos toca estar, porque nos toca estar en este planeta Tierra en pleno siglo XXI, año 2023, hablar del mensaje del Evangelio eterno, y nos toca también en ese mensaje del Evangelio eterno poner al descubierto a todos los sistemas de la quinta dimensión que están siendo manifestados también a través de la sociedad, a través de la política y a través de la religión. Eso es lo que el ángel hace. El ángel de Jehová nos transporta donde nosotros querramos ir con él, y nos trae también al mundo consciente. Y en ese privilegio de la vida, en ese misterio que Dios guardó para cada uno de nosotros, nosotros como hijos de Dios nos ponemos a las órdenes de ese ángel, porque es un único ángel que cada uno de nosotros tenemos. Es el Dios que mora en cada uno de nosotros. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 11, verso 29 al 36, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él el primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sigue diciendo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vale la pena poder entender y comprender los misterios que Dios guardó para sus hijos, como hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida.
sí que vale la pena como hijo de Dios saber y entender quiénes somos, saber y entender el significado de la vida, saber, entender y comprender por qué Dios nos ha puesto en este planeta Tierra, en este tiempo, cuál es la misión por la cual estamos aquí. Cada hijo e hija de Dios dará cuenta a Dios por la misión que Dios le encomendó. Cada hijo e hija de Dios dará cuenta por el testimonio del misterio que Dios le reveló. Cada hijo e hija de Dios también dará cuenta por la misión que él o ella ha hecho junto con el ángel que Dios puso en cada uno de nosotros. Es decir, tenemos la más grande misión, tenemos la más grande batalla nunca peleada, tenemos la más grande oportunidad de ser los hombres y mujeres que cumplirán todas las escrituras de bendición para el tiempo en que nos ha tocado vivir. Eso es lo que somos y eso es lo que Él, amado y soberano Dios, nos ha permitido a cada uno de nosotros. Dice siempre en el libro de Efesios, en el capítulo 3, verso 1 al 7. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha sido dado, según la operación de su poder. Como hijos e hijas de Dios también nosotros decimos como Pablo, si la gracia del dador de la vida, si la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo ha morado en cada uno de nosotros, si Él nos ha revelado esos misterios que Él tenía para cada uno de nosotros, entonces nosotros con ese misterio de la divinidad, con ese misterio de la deidad, con ese misterio que Dios nos ha revelado, nosotros también por revelación hablamos lo que los grandes hombres sabios de este planeta Tierra no se les fue permitido poder entender y mucho menos comprender. Por eso es que vemos a tanto religioso queriendo interpretar y vemos cómo la confusión de cada religioso, de cada líder religioso es aún más vana. Vemos cómo cada líder religioso que porque cree que tiene su capacidad intelectual, que cree que porque tiene su capacidad económica, que cree que porque tiene cientos de miles de personas siguiéndolos, tienen la revelación como hijos e hijas de Dios. Vemos el significado de lo que ellos tienen y nos damos cuenta que no tienen absolutamente nada, que patinan peor que un patín sin rodos. Son seres sin conocimiento de la gracia de Dios, que son seres sin el conocimiento de la revelación de Dios y mucho menos tienen los misterios que Dios guardó para sus hijos. Pobres de cada uno de ellos, engañándose y engañando a los demás seres humanos, pero que la gracia del dador de la vida, que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo en cada uno de nosotros nos permita y les permita a los seres que Dios tiene programados para este tiempo poder entender y comprender el significado de la vida, poder entender y comprender el significado del misterio de Dios
en cada uno de nosotros el significado del misterio del Espíritu Santo, el significado del alma, el significado de cómo Dios obra en este planeta Tierra. Somos miles de millones de seres humanos y cada ser humano de esos miles de millones, si tienen alma, tienen un ángel, un único ángel que está cuidando por ese ser o esos seres humanos. Pero aquí y ahora estamos un grupo de creyentes, mejor conocido como el grupo de la voz del ángel mensajero, que hemos descubierto los misterios que Dios guardó para el tiempo del fin y hemos descubierto al ángel que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Sigue diciendo en el libro de Efesios en el capítulo 6, verso 11 al 18. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, porque claro que sí, como hijos e hijas de Dios, agradecidos con el dador de la vida, agradecidos por lo que el mismo Dios nos está revelando, agradecidos por ser parte del grupo que Dios tenía para revelar los misterios que Él guardó para este tiempo. Claro que sí estamos agradecidos, y por ese agradecimiento que cada uno de nosotros tenemos que ser agradecidos con la vida. Tenemos que ser agradecidos con la divinidad, tenemos que ser agradecidos con el Espíritu Santo, tenemos que ser agradecidos con el ángel que está en cada uno de nosotros cuidándonos, no solo de las huestes terrestres, sino que de las huestes espirituales. Y tenemos que ser agradecidos con la humanidad, y por amor a ese agradecimiento, el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje del que está siendo revelado al grupo de creyentes de la voz del ángel mensajero, es el mensaje para la humanidad, para los creyentes y no creyentes, para la familia humana. Ese mensaje tiene que ser oído por toda la humanidad, y va a ser el Espíritu de Dios el que obrará en su humanidad, porque la humanidad es de Dios. Nuestra misión como hijos de Dios, como creyentes en el dador de la vida y conscientes del tiempo en que estamos, nuestra misión es hablar de Él. Nuestra misión es hablar de lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Nuestra misión es demostrar que Él en su misericordia nos ha revelado los misterios que Él guardó para cada uno de nosotros. Va a ser Él en su gracia a cada hombre y mujer en este planeta Tierra que tiene alma, que le permita poder ver y entender lo que nosotros estamos viendo y entendiendo. Que su misericordia, que su gracia llegue a cada ser humano, a cada líder religioso, a cada pastor, a cada persona que tiene alma, que pueda entender y comprender que no solo
en este planeta Tierra es de tener alma, sino que de alimentar esa alma con el poder de la palabra del Espíritu Santo y poder entender el tiempo en que estamos viviendo y no a través de ese liderato religioso encerrar al ser humano en un círculo vicioso, sino que demostrarle a los seres humanos que la gracia de Dios es universal, que la misericordia de Dios es universal, que el poder de la divinidad de Dios es para que el ser humano sea libre, libre en su alma, libre en su espíritu, libre con su ángel, ese ángel que nos transporta donde nosotros querramos. Ese es el mensaje que el dador de la vida nos está dando para que nosotros le hablemos a la humanidad. Que Dios tenga misericordia de la humanidad, que Dios tenga misericordia de cada líder religioso y que cada líder religioso que tiene alma pueda hablar del significado de la vida, que pueda hablar del tiempo en que estamos viviendo y que pueda hablar de la divinidad, de la gracia de Dios, que pueda libertar a través de lo que Dios ponga en su corazón al ser humano para que el ser humano pueda ver a Dios como lo que Dios es, el único y soberano Dios. Dice en el libro de Hebreos en el capítulo 4, verso 11 al 16. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y paz para el oportuno socorro. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender el tiempo en que estamos viviendo, que nos permita poder entender y comprender el significado de la vida, que nos permita poder entender y comprender que somos los hombres y mujeres que llevaremos el mensaje del Evangelio eterno, que somos los instrumentos de Dios en este planeta Tierra, que somos la boca de Dios, que somos la representación bíblica en el tiempo en que nos ha tocado vivir, que somos los hombres y mujeres que tenemos los misterios que Dios guardó para cada uno de nosotros. Y en esos misterios que Dios guardó para cada uno de nosotros han sido revelados y están siendo revelados a través del instrumento que Dios ha diseñado y predestinado para el tiempo en que nos ha tocado vivir. Es el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje que pondrá al descubierto los sistemas, el mensaje que traerá la revelación de las plagas apocalípticas, el mensaje que traerá el misterio del séptimo sello, el mensaje que revelará al ángel fuerte que desciende del cielo, el misterio que hablará de la media hora de silencio, el misterio que hablará de los ministerios de Moisés y Elías, el misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio de la divinidad de Dios, el misterio de la deidad de Dios, el misterio de por qué estamos con vida en este planeta Tierra,
el misterio de quiénes somos, el misterio de cuándo, por qué y a dónde Dios nos puso para estar en este planeta Tierra. Todo eso será manifestado y está siendo manifestado y revelado a través de los misterios que Dios guardó. No estamos contando cuentos, no estamos contando leyendas, no estamos leyendo fábulas, estamos hablando así dice el Señor, porque en su gracia Él a través de su Espíritu Santo nos está hablando al alma. Y conocemos el misterio del alma, conocemos el misterio del Espíritu Santo, conocemos el misterio del ángel que Dios puso en cada uno de nosotros. Pero por sobre todo eso se resume en esto, que los creyentes de la voz del ángel mensajero hablaremos del único y soberano nombre, del único y soberano Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, porque como creyentes en el dador de la vida tenemos el misterio más grande, que es poder conocer y reconocer al único y soberano Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo, porque todo fue diseñado por Él y para Él, y todo fue creado por Él y para Él, y la humanidad, el cielo, las estrellas, las galaxias, el universo le pertenecen a nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el dador de la vida y no hay otro nombre dado a los hombres en quien el ser humano pueda ser salvo, y somos salvos por su bendita sangre, la sangre del Cordero de Dios, la sangre que nuestro amado Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, es la que purificó, limpió, justificó y santificó a la humanidad. Es decir, ese es el misterio de Dios en cada hijo de Dios, hablando en el tiempo que nos toca vivir. Somos la voz del ángel hablando de la divinidad de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Muchas gracias.